Te guste o no el fútbol, esta historia te va a encantar. Ya hemos hablado de todo el caos que ha sido para Corea del Norte el tema de los deportes. Si bien, debo admitir que me dejé llevar por una noticia falsa cuando dije que el país había fingido ser la ganadora del Mundial de 2014. Realmente Corea del Norte es sede de historias bastante impactantes relacionadas con su gobierno y sus atletas de élite. Por ello, hoy veremos uno de esos casos sin precedentes, donde un equipo de fútbol tuvo que luchar con uñas y dientes, frente a unos de los equipos más fuertes de la época, no solo por alzar el nombre de su país en un mundial, sino también, para conservar sus propias vidas. Pero antes de empezar, te recuerdo que ya falta cada vez menos para que lleguemos a los 100.000 suscriptores. No ha sido un camino fácil, pero estamos muy cerca de conseguirlo, y con tu apoyo lograremos esta meta antes de que acabe el año. Y de ser así, haré un iceberg sin precedentes en YouTube. Pero ya, sin más preámbulos, veamos lo que ocurrió con Corea del Norte en el Mundial de 1966. Lo que la mayoría recuerda de ese mundial, es que el ganador fue Inglaterra. Para la mayoría fue un evento más, que no vale la pena quedar enmarcado en la historia de los mundiales. Sin embargo, en el entorno de la política internacional, había algo que quedará guardado para la posterioridad, como un evento mortal. Muy similar al famoso partido entre Argentina e Inglaterra. Aquí tenemos un contexto aterradoramente real, donde no se trataba de un simple juego de fútbol. Hace poco menos de una década, la guerra de Corea había terminado, las tensiones de la Guerra Fría se habían expandido por toda Asia y en 1966, ya no existía una Corea, sino que dos, la del norte y la del sur. Para el resto del mundo esto era confuso, pues al ser países tan recientes, algunos se negaban a reconocer a uno a otro. En este caso, al ser el Mundial en Inglaterra, no se entendía por qué la FIFA había admitido que una selección de un país como Corea del Norte entrase al Mundial. Por un momento consideraron que se podía vetar a los residentes coreanos de Inglaterra. Pero esto podría considerarse una estrategia muy arriesgada, porque no tiene sentido que tú le prohíbas a alguien visitar un país, solo por un partido de fútbol. Pero por otro lado, la FIFA tuvo algo que decirle a Inglaterra, pues, aunque muchos creen que el Mundial no es un evento importante, la asociación puso en jaque a una de las regiones más poderosas del mundo con una simple frase. Si se le prohíbe la entrada a cualquier país que haya clasificado, entonces el evento tendrá que ser en otro lugar. No tenían más opción que aceptar, y dejar que Corea del Norte participase en el Mundial. Pero a Inglaterra, no le preocupaba mucho, pues claramente Corea del Norte no llegaría muy lejos en el torneo. O al menos eso creían. Solo tenían una indicación, ganen el partido, y saldrán con vida. Era un mundial extraño, el trofeo había sido robado, y fue recuperado por un perro llamado Pepinillos. Mientras que también fue el primer torneo en transmitirse por televisión a nivel internacional. En el grupo de Corea, estaban ni más ni menos que la Unión Soviética, al igual que Chile y el favorito que era Italia, quizás uno de los países más poderosos en lo que a fútbol se refería. Este grupo sería conocido como el grupo de los dictadores, por razones obvias. Pero esto no tiene nada que ver, lo importante es que Corea del Norte, tenía todo en contra para sobrevivir. Le dieron un pequeño campo al lado de una fábrica de químicos, en un pueblo rural, que veía a los coreanos como seres de otro mundo. Les parecía gracioso que ellos eran muy formales, e incluso se levantaban a primera hora, solo para venerar con cánticos a Kim Il-sung. También llevaron regalos en nombre de su país al gobernador del pueblo. Le dieron un bordado que en el centro tenía un ave, típica de Corea. Esto fue algo extraño para todos, pues no es común que los países se tomaran tan en serio esto, y claramente Corea del Norte solo estaba siendo humilde para quedar bien, y que se les considerase más como un país real. Hasta cierto punto, el único país que tenía problemas con la participación de Corea en el Mundial, era Estados Unidos, pero su poder era prácticamente inigualable en ese momento, así que de alguna manera, algo que simplemente era un evento deportivo, se volvió una vez más en un evento político. De manera muy irónica, el primer partido lo jugaron contra la Unión Soviética, algo que no les fue muy bien, pues estos los derrotaron 3-0.
Esto no sorprendió a nadie, pues se sospechaba que el equipo era realmente malo. Por otra parte, en su segundo partido, empataron contra Chile, que tampoco impresionó a nadie. Por último, tenían un partido contra Italia, que claramente era una derrota, así que toda oportunidad que tenía el equipo de sobrevivir sería abandonada. El gobierno de Corea, que estaba en su etapa más agresiva y el régimen más duro, obviamente los ejecutarían por no dar el honor que su país merece. Cabe destacar que mucha gente cree que los norcoreanos desconocen el resultado de los partidos, pero realmente la transmisión de estos llega al país, aunque lo hace unos días después. Todos los que asistieron iban a ver a Italia. Todo el mundo estaba expectante, el 0-0 se prolongó más de lo que se esperaba, pero nadie esperaría lo que pasó después. En ese momento, cualquiera podía pasar a la siguiente fase, pues si Italia ganaba, pasaría, si Corea del Norte ganaba, también pasaría, y si empataban, Chile pasaría. Todo podía pasar, y de alguna forma, el pueblo local donde jugaban, se había encariñado con el extraño equipo de Corea, que jugaba con todo en contra. El rumor ya había llegado a los ingleses, por lo que se sospechaba que ellos jugaban realmente por su vida. Por eso, a partir del segundo tiempo, el equipo de Corea se vio motivado, para luchar con todo para derrotar a Italia, con un gol, que según el jugador que lo metió, no fue solo un gol suyo, sino que fue un gol de toda una nación, que en sus corazones apoyaba a su equipo, y que a pesar de que no les apoyasen, los ingleses no contuvieron la emoción de ver a ese pequeño grupo, luchar por su propia vida, y alzarse frente a un gran equipo europeo. Fue así como pasaron a cuartos de final, porque antes no había octavos. Y ahí, aunque dieron mucha pelea, Portugal les ganó 5-3. Pero ya no importaba, se habían vuelto héroes nacionales, convirtiéndose en el primer país asiático en conseguir llegar a cuartos de final, ganándose así su propia vida. Tal vez muchas cosas que te acabo de contar, no sucedieron realmente así. Hay muchos mitos sobre el gobierno del país, y al investigar sobre este tema, y en honor a la verdad, no he encontrado ni un solo medio que justifique esos mitos. Por ejemplo, los supuestos vídeos del gobierno de Corea, que editan partidos de Cristiano Ronaldo, para decir que él es parte de la selección de su país. O como aquel otro que yo me comí, que decía que Corea del Norte fingió haber ganado el Mundial de 2014. O la popular leyenda de que supuestamente Corea del Norte amenazaba de muerte a sus atletas olímpicos. Todo esto, son bulos que crean las personas en Internet, o por su defecto, medios que saben que estas noticias llaman mucho la atención. Por eso no es de sorprender que con toda la historia del Mundial de 1966, se acompañe siempre de la historia que te conte, y dice que el gobierno de Corea del Norte había amenazado a los jugadores de su país. La realidad es que no existe evidencia que Corea haya amenazado a atletas. Creo que por desgracia, tienen a muchas otras personas de que encargarse. Aparte considerando los pocos atletas que tiene el país. Y que según algunas investigaciones, parece que Corea del Norte perdió al 20% de su población, solo en guerras a lo largo de su historia, mientras que otra importante cantidad está en un estado de hambruna absoluta. Por lo que no se pueden dar el lujo de acabar con su única selección. Parece que la realidad es que no existe una realidad, yo no soy nadie, y nada de lo que diga, podría haber existido. Yo tan solo soy un fallo de tu cerebro. Sin embargo, creo que la historia de Corea ganando a Italia, uno de los más fuertes contendientes que cualquier equipo podría haber tenido, es sin duda un evento muy emotivo, dejando de lado todo lo político del caso. Sin embargo, es inevitable que la política y el dinero, así como las intensas pasiones, no lleguen a arruinar algo que era tan solo un juego. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.